Voy a comentarles que yo soy encargado en salud ocupacional en una organización y parte de nuestras labores, parte de nuestros objetivos es ayudarle a los trabajadores a que no se accidenten prácticamente. Ese es uno de los indicadores más importantes de nuestra gestión. En algunas de las cosas que nosotros hacemos, ¿verdad? De los controles que tenemos es darles a los colaboradores una inducción o charlas de refrescamiento donde nosotros podamos indicarles a ellos mediante motivación, y en algunos momentos también tenemos que darle algunas advertencias, alguna información importante para que ellos a la hora de ejecutar su tarea puedan tomar decisiones correctas, ¿verdad? Entonces yo los invito, así como están ustedes ahora sentados, y les digo, bueno, vamos a ver una presentación, estudiamos los riesgos más importantes de su trabajo, también les explico mediante estadística y gráficos cuáles son las situaciones más recurrentes en el trabajo que van a desempeñar, y mediante esto la idea es que hagan conciencia de antes de empezar a trabajar, para que sepan cuáles son cuál sería la forma en que deben desempeñarse para que no les suceda eso. Entonces les presento históricos de accidentes que han pasado, y nada, es muy probable que mientras se haga esta tarea, esta operación, se dé cierta situación. Entonces yo les explico precisamente con la idea de que cuando estén trabajando no les pase eso, ¿verdad? Y gracias a Dios, ¿verdad? Todavía estamos ahí, la gestión se está haciendo, y adivinen cómo está la accidentabilidad en la empresa donde yo trabajo. ¿Cómo creen? Bueno, y ahí, la verdad es que siguen sucediendo accidentes, siguen pasando, a pesar de todas las charlas que les damos, a pesar de la inducción, a pesar del conocimiento que tratamos de impartir, y además, ese es el fundamento para decirles, tenemos una normativa interna para evitar que se den estas situaciones, ¿verdad? A pesar de todo eso, a pesar de la motivación de que si se apega a la normativa puede evitarse accidentes, conservar su salud, ¿verdad? Evitar ser incapacitado y que le rebajen del salario un poco también, quedar incapacitado de por vida, que sería lo peor. Y a pesar de que también se les da advertencias, como por ejemplo que si se les identifica que están haciendo una labor fuera de la normativa, pueden ser incluso sancionados con el despido sin responsabilidad patronal. A pesar de esas situaciones que se les explica, siguen sucediendo accidentes. Y resulta que hay una estadística que dice que entre el 85 y el 95% de esos accidentes se da por una toma de decisiones. El factor primordial, el crucial, es la toma de decisiones de cada persona. Se juegan el chance y ahí es donde a veces sucede. Cuando esas cosas suceden, cuando yo veo que entra una persona a mi oficina y ya le veo la cara y me dice, sí, es que me accidenté, entonces ya yo empiezo a investigar y empiezo a ver qué pasó, y al final llegamos a la conclusión de que ya de antemano sabíamos que la acción que realizó iba a llevarlo a un accidente. Entonces la conclusión es, ¿qué pasó? ¿Verdad? ¿Por qué no seguiste la normativa? Nunca hay respuesta, ¿verdad?, para esto, pero cuando yo veo esto, es para mí como una analogía triste de lo que sucede con nosotros también. Y es la conclusión a la que he llegado luego de haber fallado y haber tomado la decisión de no mantenerme en los caminos de Dios.
Dios me indica cómo debo caminar, por dónde, me muestra incluso accidentes que ocurrieron en algún momento de la historia para que a mí no me pase. Y al final, yo soy quien toma las decisiones. Hoy vamos a ir a Primera de Reyes 13 y vamos a ver una historia de un siervo de Dios que tomó ciertas decisiones. Voy a orar para comenzar este tiempo y que el Señor ponga palabras en mi boca y también que los corazones estén dispuestos a escuchar su palabra. Dice en 2 Timoteo 3:16 que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Toda la palabra tiene ese objetivo, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, todo lo que está ahí tiene ese propósito. Padre, en nombre de Jesús, vengo pidiendo, Señor, para que esta charla de inducción o de refrescamiento de conceptos se convierta en un elemento de peso, Señor, que pueda volcar la balanza cada vez que seamos sometidos a la toma de decisiones en nuestra vida. Pongo en tus manos las personas que estamos aquí. Háblanos, Señor, a nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. En este pasaje de Primera de Reyes se va a hablar acerca del rey Jeroboam y hay un profeta que llega ahí. Voy a nada más hablar un poquito acerca de este rey. Fue el primer rey de Israel, del reino del norte, después de la división de Israel, y el Señor lo puso ahí y le dijo: si usted hace las cosas bien, yo lo voy a respaldar. Eso está en Primera de Reyes 11, del 29 al 40, para los que les gusta anotar. Y Jeroboam no hizo el consejo que el Señor le dijo. Él ideó una estrategia política para que la gente no volviera su corazón a Dios, porque él sabía que iban a Jerusalén a adorar y después se devolvían. Entonces él dijo: no me sirve, voy a inventarme algo para tenerlos aquí y que su corazón esté aquí en este lugar y que yo tenga el control y el poder aquí. Entonces él, como a modo de estrategia política, hizo 2 altares, uno en Betel y uno en Dan, dice la palabra, y ahí puso unas imágenes para que fueran adoradas por el pueblo. Algo que el Señor ya le había dicho al pueblo de Israel que no le gustaba para nada, ¿cierto? En ese punto es donde vamos a comenzar a leer. Entonces voy a leer del versículo 1 al versículo 5 de Primera de Reyes 13. Amén. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Amén. Yo quiero con esta charla de refrescamiento que nosotros podamos tener ahí a mano 5
3 motivaciones y 2 advertencias de por qué debería apegarme a la palabra de Dios para dirigir cada decisión que debo tomar. No es nada nuevo, es algo que ya todos conocemos, tal vez desde niños se nos ha enseñado, pero es bueno que lo recordemos. Amén. Y en el versículo 1 al 5 encuentro la primera motivación. ¿Por qué debería apegarme a la palabra de Dios para dirigir cada decisión que debo tomar? Número 1, porque es poderosa por sí mismo. Y si ustedes leen bien esta parte del pasaje del versículo 1 al 5, 4 veces se menciona que el hombre de Dios vino y hizo lo que la palabra del Señor había establecido. Él hizo conforme a la palabra de Jehová, dice 4 veces ahí. Él no pensó en dar un discurso muy sentimental o cómo hago para llegarle a la gente de este pueblo tan dura, o voy a escribir un discurso súper elocuente y con las palabras más excelentes que encuentre. No pensó en eso. Dice que por palabra de Jehová fue a ese lugar y por palabra de Jehová dijo lo que iba a pasar, y así pasó. La palabra de Dios es poderosa. Esa palabra que usted tiene en su mano, en el celular, esa palabra de Dios es poderosa por sí misma. Amén. Por eso es que cada decisión que deba tomar, tengo que fundamentarme en ella. Si vamos al Salmo 33:6, podemos ver el poder de la palabra de Dios. Si pueden buscarlo, si no se los leo desde acá, siempre es importante que busquemos los pasajes para estar de acuerdo con la persona que expone, ¿verdad? No vaya a ser que le metan gato por liebre, como a este varón. Ahorita vamos a ver. Salmo 33:6, oiga el poder de la palabra de Dios. Dice: por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, y todo su ejército por el aliento de su boca. Fueron hechos solo por la palabra que salió de la boca del Señor. Qué poderoso, ¿verdad? No dice que el Señor hizo así con las manos y agarró esto y lo otro. No, la palabra que salió de su boca hizo el cielo. Amén. Si yo confío y obedezco y aplico la palabra de Dios a mi vida, sea cual sea la circunstancia, yo voy a ser testigo de sus grandes obras. Y eso es algo que debemos guardar en nuestro corazón. Motivación número 2. ¿Por qué debería apegarme a la palabra de Dios para dirigir cada decisión que debo tomar? Número 2, porque yo tengo certeza de que esta palabra se cumple. Se cumple. Si vemos los mismos versículos, el mismo versículo de Salmo 33:6, yo puedo ver el cielo, puedo ver en la noche las estrellas, puedo ver todo lo que está ahí. Se cumplió. Así como el Señor dijo, fue hecho por su poder, se cumplió. Entonces puedo confiar en que esta palabra, los consejos que me da, se cumplen también para mi vida. Es como matemática, les decía, ¿verdad? Ayer, los resultados de la palabra son predecibles totalmente. Si yo he sido un irresponsable, un vago, un perezoso, un infiel, mentiroso, ¿cómo creen que me va a ir en la vida? Bien, en algún momento eso trae sus consecuencias, ¿verdad? ¿Y por qué lo sabemos? Porque está escrito en la palabra de Dios. ¿Cuánto es 1 más 1? 2, ¿verdad? Es así la palabra de Dios también. Si yo sigo los consejos que el Señor me está dando, el resultado es lo que dice la palabra de Dios. Así de simple. Ese es el poder que tiene la palabra de Dios en nuestra vida. A modo de testimonio, cuando yo hubo una vez
en mi vida hace poco que cometí un grave error, bastante grave, a punto de que mi matrimonio casi fue destruido. Y en ese punto yo reconocí mi error y le pedí al Señor ayuda. En ese momento, un mensaje de texto de una persona que amo mucho, que es mi primo José, nada más me puso un versículo, Proverbios 3:6. Y es un versículo que les recuerdo a muchos de mis amigos y dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y yo dije, esta es la respuesta de Dios. ¿Qué es lo que tengo que hacer en mi vida? Esto. Comencé a aplicar este versículo en mi vida, ser el mismo en mi trabajo, ser el mismo en las conversaciones por WhatsApp, con mis amigos, en la cancha de básquet, donde sea que esté. Y yo sé que el Señor va a enderezar mis veredas. Y aquí estoy, después de 3 años y 7 meses, delante de ustedes, dando un mensaje de la palabra de Dios. Y alabo al Señor por eso, porque es una bendición para mi vida. Y sé que para mi matrimonio también, para mi familia. Entonces, es así, la palabra se cumple. Con solo esas 2 motivaciones, ya no habría para qué seguir, ¿verdad? ¿Cómo no voy a confiar en esto para dirigir mis decisiones? Si sé que se cumple. Es como ver hacia el futuro. Tenemos esa gran ventaja nosotros los hijos de Dios. Tenemos una palabra de parte del Señor donde nosotros podemos ver, Señor, si yo hago esto, me va a pasar esto. Si yo hago esto, me voy a ir de este lado y me va a pasar esta situación. Como decía en Deuteronomio, ¿verdad? De un lado está la vida y del otro lado la muerte. Ustedes escojan. Es como ver hacia el futuro. Tenemos una gran ventaja y tenemos que agradecerle a Dios y tomar esto como lo que es, su palabra poderosa para dirigir nuestra vida. No estamos capacitados para ir por el mundo y hacer lo que mejor nos parezca. Para eso está esto. Amén. Motivación número 3. Vamos a ir al versículo 7, del 7 al 10 para ver cuál es la motivación número 3. Estamos en Primera de Reyes 13 y la motivación número 3 sale de este extracto. Aquí, luego de que el hombre de Dios hizo lo que hizo, ¿verdad? Y se quebró el altar y, sí, se hizo lo que el profeta dijo, ¿verdad? En el 5 dice, y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Y luego el rey Jeroboam le rogó que le ayudara con la mano. Entonces él oró al Señor y el Señor le restituyó la mano al rey. Y el rey, vea lo que le dijo en el versículo 7. Y el rey dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. Imagínate, el rey invitándolo a... Pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en ese lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. El hombre está cumpliendo lo que el Señor le había dicho. Incluso tuvo el valor para decirle al rey, no, aunque usted me regale la mitad de su casa, no voy a ir. Dios me dijo que no. Algo que me dice esto es que yo debería pegarme a la palabra de Dios para dirigir cada decisión que tomo. Número 3, porque es la única voz que me lleva por un camino seguro en una sociedad donde abundan las opiniones respecto a lo que está mal y lo que está bien. En nuestra sociedad es muy normal escuchar cosas que para unas personas están bien, son aceptables, son correctas y para otros no, ¿verdad? Entonces, ¿a quién le creemos en esta sociedad de tantas ideas y tantas cosas que salen? A la palabra. Amén.
En Primera de Tesalonicenses 5:21 dice: examínenlo todo, retengan lo bueno, absténganse de toda especie de mal. Pero para eso tenemos que saber qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Y aquí tenemos que estar muy claros. Vamos a pensar. Hágase las siguientes preguntas. ¿Qué tenía de malo o qué tiene de malo tomar agua y comer pan en un viaje? ¿Es pecado? No es pecado, ¿ah? ¿No tenía derecho el hombre de Dios tener hambre en ese lugar o tener sed después de cada semejante caminada que se pegó? Y entonces con esas preguntas comenzamos a decir, a dudar del Señor, ¿verdad? A decir, bueno, en realidad eso no es malo, yo no le veo nada de malo a eso, es pecado. Y comenzamos a dudar, ¿verdad? Así son los argumentos del mundo hoy, cuestionando la veracidad de la palabra, si se aplica o no se aplica, es que se escribió en otro momento, ya no está actualizada, eso fue hace mucho, la sociedad era diferente, ¿verdad? Y comienzan a cuestionar esto al punto de que se ha sacado la Biblia de los gobiernos, prácticamente. No hay que ir muy largo, hay muchas ideas nuevas, por ejemplo, el tema de la, ¿cómo se dice? La diversidad de género, por ejemplo. Y ahora mi hija nace en un mundo donde lo normal es que no existe solamente masculino y femenino, sino que hay un montón de más cosas que ella tiene que ver, en teoría, lo que dicen en dónde calza, ¿verdad? Eso es lo que se está viendo como algo correcto en nuestro mundo. El tema de que la mujer tiene derecho a su propio cuerpo. Pobrecita, ¿cómo va a sufrir tanto con un embarazo? Entonces promueven el aborto como un derecho real de la mujer, disfrazando el asesinato prácticamente, para hacerlo legal. Ese es el mundo donde nosotros estamos creciendo, y más que nosotros, nuestros hijos. Y tenemos la responsabilidad de mostrarles que debemos caminar de acuerdo con lo que dice este libro que está acá. Tenemos que tener cuidado con este mundo. Algunos dirían, ya tengo 18 años, ya cumplí mayoría de edad, la ley me permite muchas cosas y si la ley me lo permite, yo lo puedo hacer. Puedo ir a bares, puedo ir a nightclubs, puedo ver pornografía, ya tengo 18. ¿Han visto en las películas? Ponen, esta película es solo para mayores de 18 años, ¿verdad? Entonces usted dice, ya lo puede ver. ¿Y qué dice 1 Corintios 10:23? Dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Podría decir algo más sutil, y es algo que se presenta mucho en las películas y un sentimiento muy lindo, ¿verdad? Cuando le dicen a usted, para tomar esta decisión tienes que seguir tu corazón. Tu corazón te va a decir cuál es la respuesta. ¿La han escuchado? Lindo, ¿ah? Se oye tan sublime. Pero en la palabra de Dios dice, ¿qué dice acerca del corazón? Que es engañoso, ¿verdad? Y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y en Proverbios 3:5 dice que debo confiar en Dios con todo mi corazón y no en lo que a mí me parezca. No es lo que yo piense o sienta que es lo mejor. Eso tengo que llevarlo aquí para ver si lo que estoy sintiendo viene de Dios o no. Amén. Si a Dios no le gusta, no le gusta. Punto. Eso es lo que nosotros tenemos que saber. En un mundo donde a lo bueno le dicen malo y a lo malo bueno, nuestros estándares de moralidad tienen que estar fundamentados en la palabra de Dios y no en lo que dicten los gobernantes
o las organizaciones internacionales. Es lo que diga la Biblia. Amén. Y ahora comenzamos con las advertencias, tristemente. Ya llevamos 3 motivaciones de por qué seguir la palabra de Dios para dirigir cada decisión que tomo. Y la primera advertencia se encuentra del versículo 15 al 23. No lo vamos a leer, yo se los voy a contar. Ustedes van a tener de tarea leer todo el pasaje. Pero bueno, el Señor se fue, le dijo al rey que no, ¿verdad? Y luego apareció un profeta mayor, dice ahí, que era un señor que tenía ganas de ver a este profeta de Dios. Entonces se fue detrás de él, lo encontró por allá sentado y le dijo: varón, vamos a mi casa, te invito a comer otra vez. Y el varón de Dios dijo: no, Señor, yo no puedo. Dios me dijo por su palabra que yo no puedo comer aquí nada, pan ni agua, y me tengo que ir por otro camino. Y entonces este señor le dijo: ay, pero yo también soy profeta, y a mí vino un ángel y me dijo que te invitara a comer a mi casa. Adivine qué hizo el profeta de Dios. Vamos a verlo. En el 19, entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Aquí hay muchísimas enseñanzas en esta parte del pasaje, pero yo me voy a centrar en el hecho de que este señor simplemente desobedeció una orden de Dios, desobedeció la palabra de Dios. La primera advertencia es que desobedecer la palabra de Dios me pone donde Dios no quería que yo estuviera en un inicio. El Señor siempre nos guía a estar bien, a hacer las cosas correctamente, para que nos vaya bien. En el momento en que nosotros decidimos no escucharlo, vamos a estar en un lugar donde Dios dice: ahí no tenías que estar. Seguramente este varón de ahí tenía frío, llegó el Señor y le dijo: vamos. Y él, bueno, está bien, no es pecado tomar agua y comer pan. Sí, tiene razón, voy. Y se fueron, iban hablando cosas bonitas, llegaron a la casa, se sentaron, ahí estaba el calorcito de la casa, ¿verdad? Qué rico huele. Se sentó y nada había pasado, no pasó nada. Y dice que comió y bebió ahí, en el 19. Y que, ¿verdad? Es la misma estrategia que utiliza Satanás hoy para engañarnos a nosotros, para decirnos que la palabra de Dios es limitante en nuestra vida, que no nos permite hacer lo que nosotros realmente necesitamos o queremos. Ese es el consejo que está afuera. Y yo he escuchado gente que dice: no, esas cosas de Dios son para otras personas, es muy aburrido, yo no estoy para eso, ¿verdad? Este varón no perseveró y luego vamos a ver que vino un accidente, igual que los colaboradores que les conté ahora. La Biblia nos llama a perseverar hoy en ella. Dice en Filipenses 3, 13 y 14: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y me llama la atención que Pablo dice: una cosa hago, olvidando todo lo que quedó atrás. El varón atrás había dejado un milagro del Señor, algo poderoso que pasó, venía siendo usado, acababa de experimentar el ser usado por Dios de una forma increíble. Y justo en la tarde, él no perseveró en la palabra de Dios. Entonces, no importa si el Señor allá atrás haya arreglado mi vida, haya reparado mi matrimonio, haya
yo haya visto sus milagros, haya estado sirviendo en encuentros, no sé, lo que se les ocurra. Si hoy no persevero en la palabra, puedo ser engañado por Satanás. Así como muchos hombres, como este varón, fue engañado. Y la advertencia número 2, para concluir, se encuentra en el versículo 24. Y dice que después de que él estaba comiendo, el Señor usó al profeta viejo, al Señor que le había mentido. Ahí sí es cierto que lo usó y le dijo: desobedeciste la palabra de Dios y por eso te voy a castigar. Y luego entonces el profeta agarró sus cosas, se fue de la casa, salió, y dice en el 24, y yéndose, le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Se murió. No tenía por qué terminar así este varón, pero al final pasó. La advertencia número 2 es que yo debería apegarme a la palabra de Dios para dirigir cada decisión a tomar, porque desobedecerla trae consecuencias negativas para mi vida. La definición de pecado es hacer lo que Dios me dijo que no hiciera o no hacer lo que Dios me dijo que hiciera. En todo caso es desobedecer a Dios. ¿Será que en nuestra vida estamos aceptando algo que tal vez a Dios no le parezca? Algo que tal vez el Señor diga: no me agrada esto. Debemos saber que si estamos haciéndolo, no estamos en el lugar que el Señor quiere que estemos. Quiero que vayamos a Santiago 1:15. En este versículo, Santiago 1:15, se da una explicación del proceso que toma el pecado en nuestra vida. Y me gusta porque Santiago lo habla como en 3 generaciones. Dice: de estos malos deseos nace el pecado. Y del pecado, cuando llega a su completo desarrollo, nace la muerte. Hay 3 generaciones ahí: la mamá, que son los malos deseos; la hija, que es el pecado; y la nieta, que es la muerte, ¿verdad? Dice que da luz, el uno da luz al otro y la otra da luz al otro, ¿verdad? Algunos tienen que esperar algún tiempo para ver a sus nietos, algunos más que otros, ¿verdad, pastor? Gracias a Dios. Bueno, este nieto que estamos hablando aquí, este sí es feo, este no tiene nada de bonito. Y debemos saber que si nosotros vivimos en una vida desobedeciendo al Señor, siguiendo nuestros malos deseos, en algún momento vamos a ver ese nieto. Yo pude verlo hecho realidad en mi vida. Mi matrimonio fue prácticamente destruido. Mi trabajo lo perdí, solo por no seguir la voz de Dios. Y en este punto, en este versículo, tengo 2 aplicaciones. Dice que el profeta quedó en el camino tirado, el león a la par, no se lo comió, estaba ahí echado, y la gente que pasaba junto al camino podía verlo muerto. El profeta que estaba allá ahora está muerto por desobedecer la palabra de Dios. Es una analogía de lo que nos hace el pecado a nosotros también. Consecuencias para nuestra vida y advertencias para la gente que pasa por el camino y ve lo que nos pasó.
Y algo también que me llama mucho la atención es que dice que cuando el profeta, una buena noticia aquí es que dice que el profeta terminó de hacer lo que estaba haciendo cuando el Señor le advirtió y tomó sus cosas y se fue, salió de la casa, se despidió, cerró la puerta, agarró el burro, ¿verdad? Caminó quién sabe cuánto. Por el camino dice que lo agarró el león y lo mató. Desde que el Señor le advirtió hasta que el león lo mató, pasó un tiempo suficiente que el Señor le dio por su misericordia para que él se arrepintiera. Tal vez pudo haber sido así, que el Señor iba caminando, el profeta, y dijo: Señor, perdón, ¿cómo pude desobedecer tu voz? ¿Cómo pude hacerle caso a alguien que estaba diciéndome lo contrario a lo que tú me decías? Perdón, papá. Y el Señor perfectamente pudo perdonar, aunque las consecuencias del pecado tienen que venir a nuestra vida. Dios no las va a parar. Él nos da el tiempo suficiente para cambiar nuestra vida, para pedirle perdón, para ponernos a cuentas con Él. Y si lo hacemos, Él va a tomar esa consecuencia y la va a tornar a nuestro favor, estoy seguro. Conmigo lo hizo así. Si nos ponemos a ver, hermanos, esta enseñanza que les acabo de exponer, es algo que hemos aprendido desde que estamos pequeños. El punto 1 dice que la palabra de Dios es poderosa, todos lo sabemos, que la palabra de Dios se cumple. También que la palabra de Dios me guía por el camino bueno, que desobedecerla me aleja de Dios y que desobedecerla trae consecuencias dolorosas. Ese mensaje nos lo han dado en la escuela dominical desde niños a nuestros hijos. A mí me lo dieron, yo crecí en esta iglesia y aún así tomé malas decisiones. Una vez recuerdo en un viaje, iba con José para Cartago y iba yo manejando una microbús que tenía mi papá. Me acuerdo como si hubiera sido esta semana. Estábamos preparándonos para un encuentro en la semana de santificación, ¿verdad? Pidiéndole a Dios que nos purificara, que nos santificara, todo. Y José se puso a llorar en el carro y me dijo: varón, Karim, yo no sé usted, pero ya yo estoy harto. Y yo me quedé así, ¿verdad? Yo iba manejando y me hace: ya estoy harto de estar viviendo bien en unos momentos como en la semana de santificación y en otros momentos de mi vida darle la espalda al Señor. Estoy cansado, man. ¿Usted no? Y yo le dije: sí, tenés razón, José. Pero el Señor en ese momento no había tocado mi vida, mi corazón como con Él. Yo vi un cambio en la vida de José, vi que él de verdad estaba harto, que quería caminar fiel a Dios en todo momento. Y yo seguí igual. Y al final el Señor permitió que lo que yo estaba viviendo llegara a un final no muy bonito. Es doloroso y es triste, pero así es como nos puede pasar si nosotros no tomamos esta palabra para nuestra vida como debe ser. Yo quiero que en este momento usted se ponga sobre sus pies y vamos a terminar este culto pidiéndole a Dios que nos guíe de verdad, que a partir de este día, a partir de este mensaje, podamos tomar una decisión de cambiar. Así como me dijo José ese día, que nos llegue a un punto en que estemos hartos de ser una cosa aquí y otra cosa allá. Puede ser
que ya estamos siendo engañados y estamos a punto de fallar. O puede ser que ya comimos ese pan y esa agua que no debíamos. Puede ser que ya estamos tirados a la par del camino y ya el pecado hizo lo que tenía que hacer en nuestra vida. Cualquiera que sea la situación en la que estemos, el Señor puede levantarnos. El Señor es misericordioso y nos ama. No va a detener la consecuencia del pecado, pero está dispuesto a ayudarnos para levantarnos y aprender de lo que hemos vivido. Pídale perdón a Dios en este momento si usted ha identificado un área en su vida donde le ha estado fallando. Y dígale que usted está dispuesto de una vez por todas a ver en su palabra y aplicar en su vida cada momento, cada decisión. Padre, en tu nombre estamos aquí, Señor, y oramos. Te agradecemos, Señor, por este momento que nos has permitido disfrutar de tu presencia, tu palabra. Papá, pero no queremos irnos de aquí, Señor, como tal vez otras veces lo hemos hecho, a vivir nuestra vida como si nada hubiera pasado, Señor. Queremos de una vez por todas aplicar tu palabra en cada momento, en cada situación, en cada decisión, Señor. Gracias, Dios mío, porque nos guías a través de ella. Quiero escucharla, quiero leerla, quiero aprender de ti, Señor, en cada momento. Ayúdame, Señor, porque sé que hay muchas cosas, muchos proyectos que tú tienes planeados para mí, Señor, y sin ti no voy a poder. No quiero perderme, Señor, en lo que mi familia, mi cultura, mi sociedad, la legislación diga que es lo correcto. Quiero seguirte solo a ti y que mi hija pueda ver un papá que te sigue, Señor. Quiero que escuche este canto y mientras lo escucha, hable con Dios. Si notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí, si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo, si notas algo así, que solo dependo de mí, corrígeme y hazme ver, hazme saber que no estoy bien, háblame. Continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame.
me ves preocupado por pensar en tantas cosas que quiero lograr. Si solo pienso en mí, si ya no pienso en ti, si notas que la fama me hizo cambiar y ves que no soy el mismo al hablar, si notas algo así, no me dejes seguir. Corrígeme y hazme ver, hazme entender que no estoy bien. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duela, hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame, yeah. Muchos han olvidado que la gloria es para ti, pero si eso me pasa a mí, yo prefiero no seguir, no seguir. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duela, hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duela, hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Oh, Dios, háblame. Si estoy equivocado, Dios, si he cambiado delante de ti, Dios, si mi corazón se ha apartado en algún momento, solo háblame, solo háblame, 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 háblame. Señor, estamos listos, papá, y dispuestos para escuchar tu voz. Sabemos que la forma en que tú nos hablas es a través de tu palabra. Que de verdad, papi, podamos tomarla día con día, Señor, y hacerla nuestra. En nuestros pasos se vea reflejado, en nuestras palabras, en nuestras actitudes, en nuestras reacciones. En el nombre de Jesús te lo pido, papá. Amén. Amén. Que Dios les bendiga mucho.